buenas tardes. Bienvenidos a Imagine Café, una nueva entrega de la serie Relatos Sonoros, una serie de conversaciones con artistas de música que nos gustan. Y hoy pues, tenemos el gusto, y aparte el gusto personal, de contar con Cora Novoa. Muchas gracias. Sabes que te llevo siguiendo desde hace mucho tiempo y que hay unas aficiones de sonido y de historias comunes que son muy interesantes. Para quien estáis aquí, supongo que conoceréis a Cora, habréis seguido su música. Si alguien nos está viendo en streaming, en diferido, y no conoce a Cora, una breve presentación. Te dedicas a la música electrónica, eres productora, eres DJ, aparte de eso muchas cosas más, porque eres una persona muy interactiva y llevas o has acumulado una carrera relativamente corta, porque estaba mirando los números. Claro, tu comienzo, o al menos tu primer lanzamiento, fue en el año 2009. Ha pasado mucho tiempo, pero no tanto tiempo como yo creía, ¿no? Entonces, esto también me da la sensación, ¿no?, de que estos años han pasado muy rápidos y aparte de manera muy concentrada, con muchas cosas, ¿no? Y has ido tocando muchos palos a lo largo de todo este tiempo. Empezaste con un house un poco más melódico, ahora estás en un techno un poquito más oscuro, más electroso, más robótico, más denso, y en definitiva es una de las artistas que creo yo que mejor ha reflejado el buen estado de la música electrónica de baile, música de club, fundamentalmente, en España en estos años. Así que, bueno, después de esta presentación, Cora, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ti por las palabras y a todo el mundo que ha venido también a este relato sonoro, y sobre todo que me hace mucha ilusión porque va a ser nuestra primera entrevista, que espero que haya muchas más en un futuro, y me hace especial ilusión porque admiro mucho tu trabajo y lo que haces. Bueno, gracias, pero bueno, aquí no soy yo el protagonista. Yo también admiro lo que tú haces, y yo quería empezar preguntando quería empezar al principio de todo, porque claro, mirando, ¿no?, examinando el tipo de trabajo que tú has hecho, yo veo diferentes capas de sentimiento, de enfoque. Lo que no sé es exactamente de dónde viene todo tu sonido. Yo sé que la primera vez que supe de tu existencia fue cuando ibas a lanzar el primer EP en Natura Sonoris, que creo que fue tu primer lanzamiento de todos, ¿no? ¿O hubo algo antes de eso? Creo que el primer EP fue en Iberdisc, en el sello de John Talagot, que... Fue primero en Ibern que en Natura Sonoris. Vale. No. Y creo que fue, primero Natura Sonoris y luego Iberdisc. Vale. Fue así, sí. Es que yo recuerdo en aquella época, pues hablaba mucho con Henry Saiz, productor también, dueño de Natura Sonoris, y bueno, me pasaba su material, acababa de lanzar el sello, y me acuerdo que específicamente dijo: tienes que escuchar esto, y me envió tu EP, como diciendo, es un descubrimiento que te va a flipar y esta chica tiene mucho potencial, tiene mucho futuro. No falló. En la época de MySpace. Era la época de MySpace. Buena además. época, ¿eh? Sí. Año 2009, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo quiero saber qué había antes de eso. Es decir, tú musicalmente, ¿quién eras de niña, de adolescente? Es decir, lo que empezaste a materializar en tu música editada, ¿es lo que tú ya escuchabas? ¿O la entrada en la música electrónica de club fue un descubrimiento más tardío? Es que es curioso. Yo descubrí la música electrónica gracias a pues, mis primeras incursiones en discotecas de máquina, cuando yo iba a veranear a Benidorm, vale, en Valencia. O sea, que por eso el sonido tan industrial y tan acelerado también siempre ha estado conmigo. Ya después de ahí empecé a descubrir Electroclash, devoraba todo Datapunk, el sello de Anthony Roder, Gigolo Records, Miss Kitty and the Hacker, y ese sonido siempre es el que he querido hacer y el que siempre me ha flipado. Lo que pasa que en ese momento yo también venía de una formación más clásica. Yo sé tocar flauta travesera, ahora ya si me ponen una partitura me costaría muchísimo, pero... ¿Se olvida eso? ¿O no? Se desentrena, y sobre todo leer partituras me costaría muchísimo. Digamos que el engranaje tienes que... A ver, está ahí, pero se pierde, claro, en la digitación y tal, pero bueno. Y creo que al principio de mi carrera también hacía un rollo más progressive, más melódico. Y era el sonido de la época también, sí, ¿eh? Estaba muy de moda aquello. Sí, que era también, luego derivó Nathan Fake, Border Community, un poco esta onda, pero sí que, no sé, por circunstancias
empecé a hacer esa música. Ajá. O sea, que tú pillaste la etapa terminal de la máquina ahí a finales de los 90, luego te enganchaste al electroclash. Sí, y el house también, escuché mucho house, yo qué sé, house clásico, devoraba todo, electro, cosas, italo disco, pero sobre todo lo que más me marcó fue el electroclash. Y el momento de pasar de las raves, las fiestas, escuchar a empezar a poner las manos en la máquina, porque en aquella época el software todavía no estaba en su... O sea, en el ámbito muy experimental sí, pero todavía era la época de tocar cajas de ritmos, sintes y tal. ¿En qué momento, o sea, te empiezan a traer estos bellos cacharros? En realidad tuve la suerte de, con las primeras DAWs que Fruity Loops, digamos secuenciadores, con lo que tú haces música, los primeros softwares empezaban a estar al alcance, ¿no? Y yo no tenía dinero ni para comprarme platos, que de aquella se pinchaba con vinilos, ni tenía una mesa de mezclas ni nada. Entonces tuve la suerte de poder descargarme y conseguir un secuenciador, o sea, un programa para hacer música, y poder secuenciar y grabar tus beats y sintetizar, etc. Y empecé a devorarme el único manual que encontré que estaba en inglés, porque no había, digamos que Internet era... No había ni Google, ni YouTube, ni nada. No había nada de contenido, ni videotutoriales, ni nada. No es como ahora, ¿no? Entonces, eso me ha hecho hacerme muy autodidacta y ganas de investigar y de descubrir cosas, pero me puse... O sea, digamos que era muy digital mi sonido al principio porque no tenía herramientas para poder comprarme equipo. No, hasta que conseguí mi primer trabajo. Tú eres gallega, sí. de Orense, ¿no? Sí, de Orense. A finales de los 90 y principios de los 2000 había una escena electrónica bastante potente en Galicia, pero estaba sobre todo en Vigo y en Coruña. ¿Tú participaste de aquella escena? Es decir, ¿había excursiones a Vigo a ir a los clubes o no llegaste a tocar eso, ya fuera por distancia, imposibilidad de moverte, o te marcó? Porque lo desconozco y me... A ver, era más pequeña, pero sí, incursiones a Vigo, al Bademecum, que claro, sí era un clásico, o la Zeus, pero claro, estamos hablando de hard techno. Música un poco... Era lo más acercado a la máquina que podías alcanzar en Galicia, porque la máquina allí no se escuchaba. Claro. Máquina es Levante. Sí, bueno, sí. También, evidentemente, Ponaeri, Chasis, etcétera, por claro, aquí también, pero... Sí, sí. ¿Y alguna incursión a Asturias? Porque ahí también el tecno... No, porque era muy pequeña. O sea, era que tendría 16 años. Y claro, la gente con la que yo me relacionaba flipaban con esto. Yo no conocía a nadie que le gustara la electrónica. O sea, que fundamentalmente tu educación viene de Internet, ¿no? Sí, a mí me abrió la vida y no había nada, pero gracias a eso, o sea, yo pude tener las primeras incursiones en Valencia, etcétera, gracias a que conocí a gente en chats. Por el ISRC. Entonces, claro, a través de ahí empecé a conocer a gente, etcétera, y con las mismas inquietudes, y eso me abrió... Yo le echaba mucho morro. Ahora no sé si lo haría... O sea, si yo tuviera un hijo o una hija, no sé si le dejaría de las cosas que yo hice, vaya, pero bueno. ¿Tan duro fue? No, en el sentido de que Dios era muy naif y al final hay gente que igual no es tan naif y te puedes... He tenido mucha suerte con la gente que me he topado en la vida, que siempre he tenido buenas experiencias, pero podría haber pasado una mala experiencia. Vamos ya al momento en el que tú lanzas tu primer EP. Era el Untainable Love, sí, en Natura Sonoris, año 2009. Cierto. ¿Tú conocías a Henry Saiz o le enviaste una maqueta a ver qué ocurría? ¿Cómo fue aquello? Yo estaba trabajando de técnico de sonido en Madrid y lo conocí por la noche. Era una noche muy, muy vívida y aparte estaba en plena ebullición. Había muchos sellos, muchos artistas. De hecho, Beatport estaba aún, digamos, no estaba, salía el año que viene, a los 2 años. O sea, muchas plataformas como conocemos ahora, Spotify, ni existía. O sea, y iba todavía mucho el tema del boca a boca y sí, estaba en MySpace, pero no, yo lo conocí en un club y me dijo, ¿haces música? Sí, le pasé la música, me dijo, mira, me ha encantado, pero no suena bien. O sea, las ideas son buenas, pero hay que darle una vuelta a los sonidos y, vale, yo me puse a trabajar y aprendí muchísimo. O sea, de alguna manera, Henry es una persona que ha marcado, o sea, yo la admiro muchísimo, es súper trabajador y marcó una época muy importante de mi vida como mentor.
Para mucha gente, o sea, ha sido una figura catalizadora, aparte de que como artista, evidentemente, ha tenido una carrera exitosa. Igual aquí no sabéis quién es Henry Saiz, o quien nos esté viendo en internet no lo sabe, pero bueno, Henry Saiz es uno de los grandes nombres, ¿no?, de la música electrónica en España en los últimos 15 años. Y tiene algo muy, muy bueno, que es, aparte de ser muy talentoso en lo suyo, grandísimo productor, compositor y tal, es que también es muy generoso. Sí. Y es un gran descubridor de talento y siempre ha ayudado, a ti te ayudó mucho en tus comienzos, y Natura Sonoris ha sido también una plataforma para mucha más gente. Supongo que sigues en contacto con él porque has hecho cosas también en El Laberinto, que es el programa que él tiene en Radio 3. Lo que sí que es cierto es que ya hace tiempo que no publicas en Natura Sonoris. También quizá porque el tipo de sonido que tú has ido desarrollando en los últimos tiempos ya no es el que busca ese sello. Aquel primer lanzamiento tuyo y el primer álbum que sacas un poco después era un tipo de house muy melódico. Como hemos dicho antes, era el sonido de aquella época, ¿no? Sí. Era cuando estaban pues, muy fuertes pues, Trentemøller, la parte más progressive de sellos como Compact, Patrick Chardonnay, James Holden, Nathan Fake, todo aquel sonido tan maravilloso, ¿no?, del house melódico de aquella época. Pero a la vez también publicaste tu segundo EP en otro sello, también que nacía en aquella época, de otro gran catalizador de talento, que es el sello Ivern, de John Talabot. ¿Lo conociste por MySpace a Talabot? Porque me acuerdo de cuando él se hizo el perfil. Claro, aquí estáis viendo ancianos, o al menos en mi caso, y claro, yo tuve mi perfil de MySpace y me acuerdo que una vez me llegó una invitación de ¿quieres ser tu amigo un tal John Talabot? Y es, bueno, pues, increíble, vamos a aceptarlo. Bien. Sí, la foto me acuerdo perfectamente, era una especie de africano con un tambor enorme. Cierto, es verdad. O sea, ¿te acuerdas de aquellos detalles? Sí, era muy freak, y es aquello. ¿Y esto qué es? Y luego mira a sus amigos y estaba Daryl y tal, y digo, claro. Aquí parece que hay una conexión, y evidentemente pues era él, ¿no? A pesar de que durante mucho tiempo pues, se mantuvo el anonimato. Y era cuando también empezaba a entrar otro tipo de house un poquito más experimental, ¿no? Que también tú tenías ese lado, y fue lo que te llevó a Ivern. Participaste de los orígenes de este sello, que también es muy importante. ¿Cómo fue tu acceso? Pues contactó él conmigo, me escribió directamente, y yo de aquellas tampoco tenía mucha experiencia, y lo comenté con Henry porque él estaba mucho más metido en la industria de la música que yo estaba, digamos, en pañales, y evidentemente le dije que sí porque creía que era una oportunidad de oro, y eso que, a ver, Iverdisc no es lo que era ahora, o sea, era un sello que acababa de salir, eran de sus primeras referencias. Yo estaba encantada de poder formar parte de esa mini familia, pero es como si te dicen un sello pequeñito, era un colectivo. Ni siquiera era... Claro, ahora es uno de los sellos referentes de Barcelona, pero del sonido catalán, pero de aquellas no. Y sí que me gustó, le eché un oído a todo lo que habían sacado y dije, me apetece. Y me gustó porque sacamos un par de originales y se sacaron como remezclas a nivel orquestal, y, o sea, me gustó porque le dio en el clavo, ¿no? Uri, en ese sentido de enfocarlo de una forma un poco más experimental y de hacer algo diferente. Luego hay una etapa en tu carrera que va más o menos del año 2010 al año 2015, donde las cosas se aceleran y hay una sensación de progreso, ¿no? Tu música empieza a sonar cada vez mejor, hay ideas mucho más ambiciosas, mucho más maduras, y es cuando publicas tus dos álbumes, ¿no? El primero en Natura Sonoris, y luego el segundo, ¿no?, en 2015, cuando tú ya montas tu sello, Seeking the Velvet, del cual hablaremos, ¿no? En ese tiempo mantienes un sonido bastante cercano a este house melódico, y yo lo que veo ahí es una fase de maduración, ¿no? Una serie de ideas que tú tenías ahí, las vas perfeccionando, las vas puliendo, y digamos que tu estatus crece, ¿no? Porque, joder, las ideas que eran buenas al principio ahora ya no solamente son buenas, sino que suenan de una manera mucho más madura, mucho más profesional. ¿Tú cómo recuerdas ese momento? ¿Te lo tomaste como una etapa de aprendizaje? ¿O fue más de evolución a partir del aprendizaje forzoso, ¿no?, de los primeros meses, cuando Henry te decía, esto tiene que sonar mejor? Y tú te ponías ahí a pencar. A ver, es que en realidad el primer álbum yo no era consciente, y los primeros releases de nada. Y de luego te das cuenta, porque las carreras artísticas van así. Es que fue muy rápido, o sea, de repente fue de nada a un álbum. Es como... Hostia. Claro, y fue como luego mi carrera, en cierto momento, entre los dos álbums, como que
fue para abajo, pero en el sentido de que, claro, estar acostumbrada a tener la atención mediática, digamos, de las cosas iban fáciles, hacer un sonar, por ejemplo, el cierre del sonar en el 2010 de noche, o cosas que luego lo valoras y dices, aprendes y dices, tienes que valorar, o sea, es una lección de vida también, darte un tropezón y decir, oye, pues valoras las cosas, y que no me dio un tropezón, pero sí que tuve una crisis creativa bastante heavy, no sabía por dónde enfocar las cosas y no salían. Entonces, ahí empecé a valorar todo más y a cuidar un poco todos los lanzamientos, cómo hacía las cosas, y creo que también fue uno de los motivos por los que quise crear Seeking the Velvet. Pero bueno, el sonido, digamos, entre el primer álbum era más naif y más sin pensarlo, más de vomitar las cosas, por alguna manera decirlo, y el segundo álbum sí que está mucho más pensado. Está muy pensado, hay un concepto detrás, hay una historia, está muy cuidada la portada, o sea, por lo menos era mi intención. En el primero no es que no lo hiciera, lo haces más sin pensar. Te dejas llevar un poco por lo que dice también la gente, etcétera. Y en el segundo hice el álbum que yo quería, como yo quería, con mi sonido, todo. Yo creo que el segundo álbum es mejor, pero el primero tiene un encanto. Sí, claro, por supuesto. O sea, sí. lo recuerdo como algo, pues eso, muy encantador, ¿no? Es decir, un disco que tenía sus imperfecciones, sus inmadureces, pero que tenía cosas muy bonitas, y sí que es cierto que el segundo está mucho más maduro, también porque ya es un proyecto en el que tú ya tuviste el control absoluto, ¿no? ¿En qué momento dices, tengo que crear mi propio sello y empezar a llevar mi propia línea? Es decir, ¿fue algo que ya era una idea que la tenías rondando desde hacía tiempo? ¿Era, Sí. digamos, que tu objetivo? ¿O fue algo derivado pues de las cosas que te vas encontrando a lo largo de una carrera, ¿no? Es decir, experiencias buenas o malas con managements, con promotores, con, no sé si ha sido tu caso, ¿no? Pero de tratar con algún sello de estos independientes, no cobrar lo que te toca, yo qué sé. A veces te llevas un montón de sorpresas agradables y desagradables en este mundillo, ¿no? Entonces, el tener tu sello propio es tener el control, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dices, tengo que tener el control absoluto de lo que yo hago? No fue tanto por una mala experiencia en mi caso, sino por tener una libertad creativa y poder expresar cosas que con la música... O sea, si tú sacas en otros sellos, al final estás supeditado a la identidad de ese sello o de esa plataforma. Si tú quieres hacer una colección de ropa o quieres hacer un videoclip X, etcétera, no puedes. O sea, me refiero, es así, sí, ¿no? Sí. Tienen que apoyarte el sello discográfico y, oye, estar a favor. No quiero decir que yo no estuviera apoyada con ese tipo de ideas, pero digamos que mi creatividad y hacer una dirección creativa coherente y tener libertad te lo permite al tener tu propio proyecto y decir, pues quiero hacer esto así, esto de esta manera o tal. Y siempre lo quise hacer. Y yo lo compagino, saco con mi sello y aparte saco con otros sellos. Hay con sellos con los que tienes más libertad y con otros, pero necesitaba tener mi casa, ¿sabes? A mí sobre todo lo que me gusta y me interesa de Seeking the Velvet es que es un sello discográfico, pero la música es importante, pero es una pieza más, ¿no? De un concepto mucho más ambicioso, ¿no? Comentabas, ¿no? Una colección de ropa o un videoclip o un proyecto audiovisual o, como estás haciendo también últimamente, pues más temas relacionados con comunicación, incluso con docencia, mentoring, es decir, sí, aconsejar a nuevos productores, ¿no? Lo que previamente, ¿no? a ti te habían dado, tú ahora dárselo a la gente que viene detrás. Pero sobre todo lo que me interesó muchísimo, y yo en esto soy absolutamente ignorante porque no es un tema que yo domine, pero sí que me pareció muy interesante que lo hicieras porque no era nada habitual, que es el hecho de vincular un sello de música electrónica a la moda, ¿vale? Es decir, que tú fomentaras, ¿no? El lanzamiento de una colección de moda que te representaba, aparte de un tipo de moda muy particular, que a mí me parece muy valiosa porque, ya te digo, sin ser especialista, pero sí que ha habido una relación estrecha, sobre todo desde la década de los 90, entre la música rave, ¿no? y la moda, ¿no? Había un estilo, sobre todo a principios de los 90, que era muy identificable, ¿no? Que si tú ibas con un tipo de peinado y un tipo de ropas, ¿no? Así como mucho más anchas, de colores y tal, pues eso identificaba una cultura que era el final de las tribus urbanas, ¿no? Pero que todavía tenía un potencial importante. Y eso, en cierto modo, durante la década de los 90 se mantuvo de una manera bastante laxa, pero presente. Evidentemente,
por ejemplo, Richie Hawtin, ¿no? Sí, Richie Hawtin es un tipo que durante marcó mucho estética. tiempo era su estética y su música y era todo uno, ¿no? Luego ya vino toda esta etapa más de principios de los 2000 de Ibiza y tal, entonces ya empezó ya la camiseta y todo el laxo. Yo siempre digo que el tecno perdió glamour cuando Sven Bath ya se puso un pareo en los festivales y es como, ya mal vamos, ¿no? O sea, tú eres el de los pelos de punta, el tinte verde, las cadenas. Totalmente. Y todo eso, y luego ya pues vas con un pareo por los sitios, es como, bueno, ya hemos entrado en otra fase, ¿no? Pero cuando eso parecía que se estaba perdiendo, tú al menos apostaste por eso. ¿La preocupación por la moda ha sido de siempre? Es que a mí me gusta, quiero juntar cosas, a mí me gusta hacer proyectos locos con gente loca y hacer arte, música y tecnología son las tres, digamos, los tres pilares, los tres troncos que a mí más me fascinan. Entonces, yo me encanta la ropa porque es una forma de expresarte, de decir cómo estás, de sentirte más feo o más guapo, por lo menos a mí me afecta. Oye, pues hoy estoy un poco más triste, pues me pongo más así. Hoy estoy más guay, pues me voy a poner un color chulo que me... No sé, es una forma de expresar y también que, no sé, que está muy vinculada al arte, a la música. Siempre lo he tomado como un añadido, pero quien te dice esto también, pues un videoclip o igual hacer una experiencia inmersiva o estar currando ahora. Me parece muy fascinante el tema de la Web3, cómo va a influir esto también en la industria musical, cómo a los sellos discográficos, a los artistas, etcétera. Estoy con mis primeras incursiones con los NFTs. No sé si estará aquí Xavi. De esto hablaremos. Vale, entonces, todo esto son motivaciones para yo juntarlas en un cóctel y agitarlo y que salgan cosas. Y en ese momento sí que nadie estaba haciendo igual esto. Ahora está muy trillado, ¿no? Ahora la gente, pues sí... no sé, muchos sellos, muchos artistas están haciendo colecciones de ropa o haciendo ya más incursiones estéticas, sí. Pero bueno, que a mí me interesó y siempre me ha fascinado la moda. Sí, pero en realidad tampoco hay tantos sellos que estén apostando por la confluencia. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de Pitch Control, ¿no? El Alien sí que ha apostado muy fuerte, ¿no? Porque en su sello también haya una colección de moda que la representa y que tiene una cierta identidad. Yo, ya te digo, a falta de mejores palabras, yo la veo como ropa raver o post-raver. También puedo decir que yo me acuerdo de la primera vez que nos vimos, que era allá por el 2009-2010, y os puedo asegurar, o sea, Cora no ha cambiado, o sea, bueno. Sigues mostrándote de la misma manera, o sea, con lo cual se puede afirmar que tú eres de verdad, o sea, que no hay nada de pose en tu manera de expresarte, que yo creo que es un valor también muy importante, ¿no? Lo que no sé si puedes profundizar un poco más en qué quieres expresar por ejemplo, con los colores o con las formas o con el tallaje que sobre todo potencias para la colección de Seeking the Velvet, porque sí que hay mucha holgura, hay mucho negro, hay mucho estampado, hay también muchas tiras, ¿no? Entonces, claro, yo a falta de palabras mejores prefiero preguntar, ¿esto qué quiere expresar o si hay una idea profunda detrás de todo esto? Casi todos los lanzamientos iban en relación con un lanzamiento musical, ¿no? O no, igual es una colección cápsula que lanzamos y ya está. Pero sí que me gustaba el hecho de que fuera exclusiva, que fuera limitada, solo para ciertos... Es como un poco... A mí me mola mucho, yo qué sé, los masones o cierta... me gusta como estos ecosistemas pequeños que al final son como de comunidad y que tú te representas. Oye, estoy llevando esta camiseta y yo formo parte de esta familia y de esta comunidad, ¿no? Me gusta mucho esto. El tema de que sea oversize, de que sea unisex, de que no te vinculen o que no sea, que sea a género. ¿Por qué tiene que ser...? Yo, de hecho, muchas veces entro en las tiendas y me voy a lo que se llama la ropa de chico, pero me da igual. A veces me pongo también ropa que se considera de chica. O sea, me gusta la ropa a género en este sentido. Me siento cómoda y ya está. Me puedo poner un día un bolso, por supuesto. Pero bueno, me gusta eso... No vincularlo a por qué tiene que ser de chicas o de chicos, ¿no? La ropa en este sentido, y es algo que hemos marcado mucho con el tallaje. Evidentemente hay tallas si unos somos más bajos, más altos o lo que sea, pero sí no que estuviera vinculado a un género, y el tema de que sean prendas un poco más oscuras, y que sí que hemos hecho algunas cosas con amarillos, con algunos colores más chillones, y ahora tengo en mente hacer otra cápsula y ya estoy trabajando en algunas cosas para lanzar otra colección, porque hace ya tiempo que no lanzamos nada, pero me apetece.
También, igual es una apreciación muy subjetiva, ¿no? Pero también las prendas que yo he visto de tu colección, poco a poco las identifico con un tipo de música, en cierto modo, muy oscura o muy abstracta, ¿no? Es decir, pienso que hay una correlación. No sé si hay una influencia o una relación muy directa, pero sí que hay una correlación, por ejemplo, con el estilo de cierto underground de Nueva York de mediados de los 2000, del que surge, ¿no? Sí, ¿no? Y del que surgen artistas como Arca, por ejemplo, y de todo aquello que se llamó Ghetto Gothic, ¿no? Que era como una música también muy a género, ¿no? Porque era aquellos clubes donde iban todo ese tipo de gente, ¿no? Que ya estaba como... Ya ni siquiera pertenecían al ámbito gay, ya era como más marginal en ese aspecto, entonces era mucho más radical en su manera de vestir y también mucho más radical el sonido, y salía aquella especie de IDM mezclado con sonidos de bajos muy profundos, y luego también había una correspondencia visual, ¿no? Esa búsqueda de los negros, las tachuelas, los holgados, etc., ¿no? Y creo que tiene correlación con todo esto. Pero a la vez también... creo que hay una relación entre el hecho de que tú intentes expresar tu música de esta manera y que luego también esa música empiece a ser más oscura, porque en el momento en el que tú comienzas Seeking the Velvet, tu música empieza a entrar en una fase, digamos, mucho más abstracta, mucho más angulosa, empiezas a hacer temas más techno, temas más ambient, pero con una densidad en las texturas muy, muy grande, ¿no? Y antes de empezar la entrevista, cuando estábamos conversando en privado, me decías, es que yo... En realidad es el tipo de música al que yo quería ir siempre y imagino que la libertad de Seeking the Velvet te lo permitía. Háblame de este viaje hacia una música mucho más techno, mucho más oscura, mucho más fría, angulosa, rota. Para mí era un reto enfrentarme a decir, no voy a meter melodías a un tema, no porque dijera, tengo que hacer esto. No, porque me apetecía realmente hacerlo. Siempre quiero hacer este sonido. Vale. Pues fue un reto porque, claro, estás acostumbrada a ciertas, digamos, prácticas en el estudio y ciertas tendencias, y como desaprender y volver a aprender nuevas técnicas. Luego me metí con el tema de los modulares, eso me facilitó mucho a llegar a los sonidos que yo quería, y con el tema también cajas de ritmo, un sonido mucho más analógico, digamos. Y poco a poco empecé a diseñar mi identidad desde un espacio libre. No quiero decir que antes, al final, quien me estaba encorsetando era yo. Porque a veces cuesta un poco, ¿no? Tú tienes así como una paleta de colores y quería salir de esa paleta de colores. Y ahora me siento muy libre, y si quiero hacer un tema más experimental o hacer un tema más de ambient o hacer algo más lo-fi, pues lo hago y ya está, ¿no? Y ahora sí que tengo el sonido que siempre he querido tener, la verdad. Me siento muy... Es que ahora pincho mi música, antes no. Cuando voy a pinchar a un sitio, pues digo, voy a poner mis temas, me apetece. Antes no lo hacía. O sea, tus temas más melódicos no eran lo que encajaban en lo que tú realmente querías expresar en un set largo. En esas sesiones sí que podían haber encajado, pero no me las... Ahora lo pincho orgullosa, diciendo, estos últimos releases de estos últimos años, digo, es que es lo que me mola. O sea... Yo por lo menos ya he puesto mi granito. Cuando me muera, yo digo, mira, mi legado son estos temas. No, pues yo creo que puedes estar orgullosa, porque aparte están muy en sintonía de este momento que ha tenido el techno en los últimos años, de una cierta revitalización a partir de, sobre todo, redescubrir la oscuridad y la parte más rugosa del techno. Evidentemente, si yo te digo que tu música entraría dentro de la familia de gente tan importante como Helena Hauff o Paula Temple, pues... Yeah. Te sentirás halagada, y es que es cierto, ¿no? Es decir, pues estás en esa onda, y esa onda yo creo que ha sido la interesante del techno en los últimos años, con lo cual, bueno, pues bien hallado todo ello. Pero hay una cosa que sí que te quiero... Mira, que hablando de esto, ¿no? Hay cierta parte de la industria que cuando tú haces un cambio radical, porque eso ha sido progresivo, hay gente que aún sigue en algunos aspectos estigmatizándote en que tú es que vienes de este estilo de música, pero hay mucha gente que ha hecho todo lo contrario, de wow, o sea, me ha sorprendido mucho, pero para bien, o hay gente que no, que ha dicho, me gustaba más el sonido de antes. Pero sí es cierto que hay todavía muchos prejuicios con que un artista evolucione musicalmente. Y no sé, lo veo también con las bandas de música, y es algo que a mí me ha pasado. Estoy segura que si me hago un AK nuevo,
pues la gente no te miraría con lupa en algunos aspectos. Lo que ocurre es que si tú en la actualidad estuvieras haciendo un sonido mucho más melódico, es que te tendrías que tirarte hacia un trance muy épico y tal, y no sé si eso sería lo que... Es que a mí no me apetece hacer eso, si no ya lo hubiera hecho. Por eso, es que esa vía de evolución iba para allá o para ciertas otras cosas que sinceramente yo no creo que te peguen. En cambio, esta evolución sí, porque en el fondo ya estaba ahí, ¿no? O sea, porque había una cierta abstracción, ¿no?, en la forma. Lo que ocurre es que luego había esa melodía flotando, ¿no? Pero le quitas la melodía y lo que tienes es un trabajo de exploración con las texturas y con los ritmos. Te quería preguntar por un hecho que quizá no sea sorprendente, pero me gustaría preguntarte los motivos. Es el hecho de que en 7 años tú no has publicado ningún álbum y no sé si tienes intención. Hay muchos artistas electrónicos que ya han decidido que no publican álbumes, que es también algo que ya está en la corriente actual, en la que, bueno, para mantener la atención de la gente, pues hay que publicar la música en pildoritas, ¿no? Y el álbum ha perdido un cierto prestigio como una vía de expresión, ¿no? Quizá porque se ha percibido, ¿no?, que la gente ya no tiene paciencia o capacidad de concentración suficiente como para escuchar un álbum de principio a fin, y que ya es un formato que no comunica lo que podría haber comunicado en otras épocas, ¿no? En tu caso, ¿cuál es el hecho de que ya no hayas publicado ningún álbum más, teniendo tu propio sello para hacerlo, teniendo ideas, teniendo un sonido muy claro y también la ambición, porque está claro en tus lanzamientos que tienes una ambición, pero no esa ambición de arco extenso, sí, que sería un álbum? ¿Cuál es la explicación? No sabía que llevaba 7 años sin hacer un álbum, o sea que está bien saber este dato, que para bien, 7 años, está guay. Bueno, guay. Tú esto no tienes por qué preparártelo, yo sí. No, pero te hace pensar, dices, Dios, han pasado 7 años, ¿no? Como... Bueno, a ver, en realidad 5, porque estos 2 últimos años han sido un poco raros, ¿no? Bueno, entonces, pero cuentan también, porque hay gente que ha sacado álbums, ¿eh? Y sí, 1 o 2, o sea que está guay. Sí, sí. Mira, por una parte, por cómo se consume la música, por lo que estabas comentando, y también por la falta de tiempo. O sea, a mí al final me quedaba exhausta y pasaba crisis después de lanzar un álbum, de decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo me afronto a cómo puedo seguir? ¿Por dónde voy? Porque al final no quiero hacer lo que ha hecho en el anterior álbum, quiero hacer otra cosa. Y eso, también por la forma de consumir. Al final vivimos en este mundo, no soy una persona antisistema, o sea, el mercado funciona como funciona y los EPs, los singles funcionan, tienes que estar ahí, si no te mueres. Y la competencia es brutal y es bueno que haya artistas y que haya colectivos, eso es muy bueno y es un buen síntoma. Entonces, creo que me gustaría hacer otro álbum, claro que sí, y esto seguro que lo voy a hacer. Pero ahora de hecho, una de las cosas que quiero es meterme en el estudio a hacer mucha música y ver qué pasa. Pero mi idea es sobre todo sacar EPs y singles en diferentes sellos y también en el mío. Y me molaría otra cosa, que sería hacer un álbum, aparte de un álbum solo yo, o sea, un solo project, con featuring vocales o con colaboraciones, todo con artistas, me gustaría. Que no sé si internacional o con nacionales o ambas cosas, pero me gustaría eso y es una cosa que quiero hacer, sin lugar a dudas. Antes decíamos, ¿no?, que estos 2 últimos años han sido especiales, ya estamos a punto ya de cumplir el segundo año horrible, ¿no?, marcado por la pandemia, pero antes de eso la música electrónica había entrado en una dinámica mundial que quizá también apartaba a muchos artistas de la idea de un ciclo musical mucho más ambicioso, porque estaba muy enfocado todo al directo, ¿no? Es decir, tú y mucha más gente teníais agendas muy completas, ¿no?, de pinchar y actuar en directo varias veces por semana, prácticamente todas las semanas del año, ¿no? Y eso también forma parte, ¿no?, de esa parte del trabajo que era rentable, que era importante, pero que te quita muchas horas de estudio. Entonces, si tú estabas dividiendo tu atención, ¿no?, en el estudio de grabación, los diseños del sello, llevar el sello, el papeleo del sello, la colección de moda, pensar en la tecnología, comunicación y tal, al final las horas no se te van, ¿no? Pero también hay que comer y se comía durante mucho tiempo del directo. ¿Cómo de importante ha sido para ti tener que llevar tu música, ya sea al vivo en un live o en una sesión? Es decir, ¿encontrabas ahí algo interesante a nivel creativo o era un peaje que había que pagar para seguir, ¿no?, en activo y poder captar la atención de la gente y que eso te permitiera pues ir
¿no? Manteniendo la rueda y poder publicar más cosas, mantener el sello vivo. ¿Cómo ha sido para ti el tema del directo? ¿Era fundamental una parte más de la expresión o no tanto? A mí me gusta tocar, me mola porque estás en contacto con la gente. Sí que es cierto que si solo estás de gira y cuando pasas unas meses igual que estás todo el rato viajando, quema mucho, pero el equilibrio entre estudio, el trabajo del sello y tocar, mola, es perfecto. A mí me gusta tener ese equilibrio. Lo que pasa es lo que me gusta que hagas esta reflexión, porque hay mucha gente que no lo valora y no lo ve. Es que si tú tienes varios proyectos y sí, las colecciones de ropa o hacer una presentación o hacer, como hicimos la presentación de Mental Diary, la hicimos en Raz, que hicimos una propuesta inmersiva con escenografía, que se estaba grabando y se estaba retransmitiendo, aparte de las visuales, en directo, o sea, cosas que vas metiéndote en proyectos para que sea algo especial cada lanzamiento o cada proyecto en el que te embarcas. Siempre intento dar el 100% de mí, pues no te da la vida para... ¿Por qué no sacamos colecciones de ropa? Porque es que no tengo tiempo, no es por otra cosa. ¿O por qué no hacemos esto? Entonces, sí que el directo a mí me fascina, me gusta y lo he echado mucho de menos estos 2 últimos años. ¿Hablaremos de estos 2 últimos años o podemos empezar a hablar ahora? ¿Cómo están las cosas ahora? Bien, pero... A ver, estos meses han sido muy activos y, claro, muchas cancelaciones y ha sido todo como, venga, pues hacer un poco de encaje de bolillos con los calendarios y muy contenta, pero claro, ahora empieza a haber otra vez incertidumbre, cancelaciones y está la cosa como está. Sí que me he dado cuenta que yo necesito a la gente y los necesito tener cerca. O sea, me gusta y sí que durante esta etapa de COVID inventé o usé otras herramientas, de hecho gracias a Óscar, que me animó, y mi chica y también David me han ayudado, amigos íntimos, a usar otras plataformas como Twitch o ahora Patreon, y me ha hecho seguir en contacto con esa comunidad que se creó y gente que se ha sumado nueva. Hay alternativas, pero no es lo mismo. Es como hicimos un United We Stream en Raz y estaba vacío. Es que yo necesito a la gente. O sea, estar con cámaras y con técnicos que evidentemente están currando igual que tú, pero no es lo mismo. Y una prueba, o sea, hubo un momento en la primera época de COVID que estábamos encerrados. Dije, igual esto no vuelve a pasar. Pero ahora que hemos vuelto me he dado cuenta que es que el ser humano es que es imposible. Necesitamos vivir experiencias, contar, yo qué sé, estar viendo un concierto, grabarte el vídeo con tus amigos, mandárselo, o sea, la experiencia de, no sé, cantar con tu amigo esa canción que es icónica o que te ha marcado una época. Lo necesitamos. No, esto es evidente. Lo que ocurre es que en este momento no se deja, ¿no? Que esto se pueda... Yo ya no sé, uno ya no sabe si todas estas medidas son exageradas o son prudentes, pero el caso es que en algún momento todo esto tendrá que superarse y en el momento en el que se supere y ya también se disipen todos los miedos, esto es algo que volverá, porque es algo muy humano, vamos, es tan humano que desde la época de las cavernas, ¿no? O sea, que es que esto no se va a cambiar, está grabado en nuestro ADN. Yo quería repasar contigo algunos aspectos que tienen que ver con tu trabajo y algunos son relativamente recientes y otros están más vinculados al nacimiento y el desarrollo de Seeking the Velvet. Uno es, hemos hablado de las colecciones de moda, pero también hay un diseño muy cuidado, que no es únicamente el de las carpetas de los discos y los objetos, ¿no?, que creas, ¿no? Traías antes pues, ¿no?, tu nuevo EP en formato cassette, el cassette de color azul, o sea, objetos bonitos, no sé si van a ser superventas, pero como fetiche es lo más, ¿no? Y esto también se traslada a la propuesta en directo y a la creación de piezas visuales, ¿no? Entonces, para ti esto siempre ha sido muy importante. Y imagino que tienes que trabajar, evidentemente, con equipos a tu alrededor, con gente de confianza, ¿no? Yo estaba pensando que es como trabajan las grandes estrellas del pop, pero manteniéndote hiper underground, lo cual es una cosa anómala y a la vez muy guay, ¿no? Es decir, que estar trabajando con equipos creativos muy interesantes y muy potentes, pero manteniéndote underground. No sé si por vocación o porque si haces una pieza de techno, pues evidentemente no vas a llegar al público de Rosalía, ¿no? Pero quiero decir, el mecanismo, ¿no?, la manera de trabajar es la misma, ¿no? Pero a mí me gusta el hecho de que te mantengas en esa pureza, ¿no? Porque podría ser esta la pregunta. ¿Hay algún tipo de línea que tú conscientemente dices,
más allá de aquí yo no paso. Tipo de tratar tu sonido de cierta manera o... ¿Entiendes? Para mí, yo no quiero ser underground, ni comercial, ni nada. Yo quiero hacer lo que me apetezca, básicamente. Y si puedo ganar dinero con ello, mejor que mejor. Y si puedo ganar más dinero, pues mejor que mejor. Pero evidentemente... Pero es que claro, hay una diferencia entre forrarse a toda costa y vivir dignamente y bien, ¿no? Y holgadamente. Pero sí que Ay, es que se me ha ido ahora mismo, Espera, el tema de... los límites, ¿no? Los límites, sí. Los límites. Sí. Yo he dicho... O sea, yo ahora mismo podría estar... O sea, yo he dicho que no a propuestas muy importantes, no porque te dijeran, vamos a hacerte una DJ comercial ni nada, no, manteniendo mi esencia y tal, a cosas por que era maltratar o decir que sí y tragar con cosas por una... Digamos, tragar con cosas con aspectos con egos, con divismos y tragar y hacer como que te pisen por encima por llegar ahí, ¿no? O por tener cierto éxito, o hacerte la foto de turno y tener más seguidores No, yo sé muy bien quién soy y he dicho que no porque no lo sentía así. Quiero ser honesta conmigo misma y ser consecuente con quién soy yo. Si no, yo no me sentiría cómoda y eso nadie me lo puede quitar. Creo que entiendo más o menos por dónde vas. Es decir, pero bueno, digamos que he tenido ofertas para trabajar con gente o con sellos y he dicho que no porque igual iba a sufrir personalmente yo o estar tragando gente que es bipolar. ¿Sabes? No. ¿Y por ejemplo, has llegado a rechazar algún remix a algún artista que tú decías no veo claro remezclar a X? No, eso no me ha pasado, la verdad. Sí que por condiciones económicas igual no se han llegado a un acuerdo o por agenda, porque no tengo tiempo y al final yo sí ya he firmado con una persona o yo tengo ciertos proyectos abiertos, aunque no esté nada firmado, pues soy consecuente con lo que estoy haciendo. ¿Y en tu exposición en redes sociales también hay límites? Por ejemplo, ¿tú publicarías en Instagram una foto comiéndote un bocadillo o esto sería no forma parte de...? A ver, sí que hay límites, sí que el tema de mi intimidad, o sea, yo no tengo problema, yo me hago una foto con mi chica o con ciertas... Pero hay cosas que de mi intimidad yo no vendería mi relación. Para mí es natural comerme un bocadillo o que te dice hacer ciertas... Lo tomo con naturalidad, pero no vendo mi relación o cosas muy íntimas mías. O, por ejemplo, no sé, hay cosas que no. ¿Qué cosas sí que no? Pues eso lo vas valorando. A veces metes la gamba y otras veces pues aciertas. Y cuando tú te sientes incómoda dices esto no lo voy a volver a hacer y ya está. Luego también hay una preocupación muy importante por la tecnología a todos los niveles como una herramienta creativa pero también de comunicación, ¿no? Es decir, sin sobreexponerte en redes sociales, pero estás en todas ellas. Últimamente también has empezado a trabajar o mejor dicho, has abierto, ¿no? tu propia cuenta en Patreon para formar una comunidad a tu alrededor, ¿no? Donde tú puedes hablar con tus seguidores, tus fans, gente que también está en el mundo de la música y busca empezar, pues puede dialogar contigo. Incluso hay en tu Patreon una posibilidad, por ejemplo, en la que tú haces asesoría, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto? Es decir, alguien paga una donación del tipo que sea, porque debe haber diferentes niveles, entiendo. Sí. Creo que así es como funciona Patreon. Y entonces, por ejemplo, contrata una hora contigo para que tú le des consejos, como si vas al médico, vas al psicólogo o vas a un abogado, ¿no? Entonces... La plataforma es infinita, entonces tú lo diseñas a tu manera. En mi caso, hay diferentes niveles y el primero y el más básico es para listeners, es decir, es gente que igual simplemente no está tan metida en la industria musical y apoya tu trabajo y quiere formar parte de esta comunidad. Esta comunidad no solo se extiende a Patreon, sino que hay un servidor en Discord en donde ahí subo becas, ofertas de empleo, noticias de música, de gaming, etcétera, que solo es accesible a los patrons, claro. Da igual el nivel. Y entonces en el primer nivel tienes acceso a una curación de playlist mensual, tienes acceso a sorteos de entradas de festivales o de clubs a los que yo siempre voy a sortear. O sea, es una cosa que he decidido y es que siempre que vaya a tocar a algún sitio, da igual la ciudad, yo lo sorteo.
¿Que le toca a alguien? Pues si no quiere venir esa persona, pues que se lo regale a otra persona que viva allí. Es una forma también no sé, de conocer también a la gente físicamente, a los patrons o a la gente que te está apoyando, ¿no? Y eso me da pie... Bueno, luego hay un segundo nivel que es más de creadores. Ahí tienes acceso a librerías, a librerías que yo diseño con los que... Yo diseño con los modulares, etcétera, y con los que hago los EPs. Stems o edits, yo hago muchos edits para pinchar, que son herramientas que uso, digamos, versiones de tracks o mashups que... A ver, la palabra mashup no me gusta mucho porque suena muy comercial, pero sí que hago, pues yo qué sé, un tema de Mary Davison con otro de Soulwax o igual algo más experimental, que más de Sega, no sé, Arca con otra historia, y yo las uso, esas herramientas, y nunca pensé en compartirlas. Pues tienes acceso a todo esto y el último nivel, o bueno, hay otro nivel más, pero sería uno de mentoring. Hacemos una sesión de mentoring grupal, no hay más de 5 personas, de hecho es el que más éxito ha tenido, que yo ayudo a esos objetivos, darle forma y a acompañarles en el proceso. O sea, la idea es enseñarles las herramientas, por ejemplo, cómo generar una base de datos, cómo hacer un MailChimp, o cómo poder contactar a los sellos, qué sellos quieres contactar, ayudarle, porque muchas veces lo que me doy cuenta es que la gente no tiene claro, no se han hecho el ejercicio de me voy a marcar unos objetivos a medio, a corto y a largo plazo. Y luego estarían, digamos, las clases o las mentorías individuales, que es así, que son one-to-one, y ahí, pues, digamos, es más a medida. En las grupales, pues, está bien porque puedes aprender de otras perspectivas de los objetivos que puede tener otra persona, pero digamos que le ayudo a materializar lo que quieran conseguir y les acompaño. No les digo, tenéis que hacer esto o lo otro, no tomo yo la decisión, la toman ellos, y sobre todo enseñarle herramientas de los objetivos que puedan tener. O sea, puede ser un colectivo que quiera, por ejemplo, tener un plan de empresa. Yo eso lo aprendí pues cuando tuve que hacer Seeking the Velvet, o tema asesoramiento, entre comillas, legal a la hora de firmar un contrato. Oye, ¿estos porcentajes cómo van? O, por ejemplo, ¿cómo me hago socio de SGAE? De todo, hay de todo. Entonces hay gente que igual se suscribe y está solo un mes, y hay otra gente que no quiere que la acompañes y que, pues, oye, un trimestre o lo que sea. Y eso es chulo porque ves cómo va progresando y cómo le va dando sentido a ese proyecto. A mí todo esto me parece muy interesante porque creo que también está muy en sintonía con este momento actual o de los últimos años, que me cuesta explicarlo, pero sí que se percibe muy claramente, que es que, por un lado, cada vez hay más gente que quiere hacer música, gente joven, ¿no? Y antes se aprendía, pues, o a las duras y a las maduras, o sea, a hostias muchas veces, ¿no? Recibiendo muchos golpes. Supongo que también sería tu caso, ¿no? Es decir, tú te pones a hacer música, la lanzas por ahí, hay veces que tienes buenas experiencias, otras veces tienes malas experiencias. Nunca nadie te enseñó, pues, cómo hay que revisar un contrato, cómo darte de alta en SGAE. Y sigue habiendo unos destrozos. Hace poco estuve haciendo un workshop en Casa de la Música y sobre cómo usar Twitch, etcétera, enfocado a temas musicales, y me decía que hacen también asesoramiento a bandas, etcétera, que alucinaban de las aberraciones que se siguen haciendo. Sí, o sea, las bandas, artistas y... Esto es una llamada de atención si hay alguien aquí en la sala o nos está viendo alguien, ¿no? que está dando sus primeros pasos en el mundo de la música y desea dedicarse a esto profesionalmente, hay que ir con cuidado, porque todavía hay mucha gente ahí fuera que intenta colártela, te estafa y te puede destruir una carrera, ¿no? Por ejemplo, esto en el trap español ha habido muchas historias terroríficas, ¿no? En este sentido, gente que ha firmado contratos sin saber lo que firmaba, se ha acabado arruinando con unas deudas tremendas porque no saben que en realidad el anticipo de un sello no es un dinero que te regalan, sino que es como un préstamo de un banco. Exacto. O sea, que es como... Y que tú te comprometes. Por eso el tema, y veo que las nuevas generaciones sí que está como muy comprimido y es todo muy intenso, ¿no? Quieren buscar el éxito y a costa de todo. Y a lo mejor el proyecto musical o tu propio... te estás cargando tu creatividad. Entonces hay que... hice un mentorship program con el Sonar y con Taller de Musics, y con los alumnos, con los músicos, pues estuvimos durante cierto tiempo haciendo música y les di también vimos diferentes cosas, ellos también me preguntaban, y sí que
Me encanta porque es una generación súper creativa y muy naif, ¿sabes? Como son chavales que igual no han ni terminado, están terminando los estudios y me da miedo que, claro, salen a la calle y no tienen las herramientas para enfrentarse a todo esto. Y yo tengo amigos que se han estropeado a lo mejor una banda de indie por firmar con un sello y adiós. O sea... Yo sé que tú tienes vocación de profesora. La pregunta no es si vas a dar o no clases, sino cuándo te lo planteas. ¿Cuándo te das en qué momento crees que vas a decir voy a dedicarme también a la docencia, voy a diversificar este tiempo tan corto y tan ocupado que tengo también en dar clases, no únicamente a gente de Patreon, sino trabajar con alguna institución, porque también últimamente ha habido un boom, ¿no?, de la docencia relacionada con la música, ¿no? Ya no únicamente enseñar solfeo o un instrumento, sino estudios mucho más integrales que te acaban enseñando eso, ¿no? Cómo diseñar tu logo, cómo montar tu página web, cómo saber leer un contrato, cómo darte de alta en autónomos, un montón de cosas. Sí. Entonces, ahí tú tienes ya digamos que un rodaje, pero puedes igual subir a una liga superior o igual puedes transformar tu propio Patreon en una escuela, ¿no? Es decir, ¿cuál es el futuro? ¿Vas a ser profesora o habrá una escuela Cora Novoa para productores emergentes? A ver, a mí me encanta... Hombre, una de las cosas que me encantaría es ser rica y tener ¿cómo le llamaría? Como una residencia artística y coger a ciertos talentos, da igual la edad, da igual... sí que tenga que ver con algo de música y me encantaría tener una casa ahí en las montañas en Galicia y poder, pues, cinco artistas, pillarlos y a experimentar y hacer cosas locas. Me gustaría, no puedo hacerlo, entonces me gusta también mucho mi carrera artística y, por desgracia, es lo que hablábamos antes. Yo he dicho que no a muchas ofertas de docencia porque no eran compatibles con mi carrera artística y no la quiero perder porque es mi vida, es mi pasión, es que si me quitan la música me muero. Y quiero encontrar la manera de poder equilibrar esto y poder también ayudar. Entonces, con Patreon lo voy haciendo también algunas masterclasses que puedo compaginar en la agenda o algún workshop, pero... Ojalá que empiece a facturar mucho dinero y haga esta casa ahí en las montañas. Por ahí se empieza. Ahora que has hablado de residencias artísticas, tú has estado en Berlín en los últimos meses, sí, participando precisamente en eso, en una residencia artística. He estado leyendo entrevistas tuyas recientes y tal, y donde explicabas eso, pero no explicabas los detalles. Yeah. ¿Qué es lo que hacías ahí? ¿Qué era? ¿Os encerraban en un hangar y os ponían a trabajar? ¿O cómo funcionaba esta residencia artística? ¿De qué va la cosa? Como un látigo. ¿Esto sigue en marcha o ya se acabó? Pues mira... Yo nunca había estado en una residencia artística en mi vida y, de hecho, no me acordaba que había aplicado, o sea, que había mandado el formulario ni nada. Entonces, esta es una residencia artística de la mano de Factory Berlín y Sonar Festival. Entonces, Factory, digamos que es como una institución, o sea, es como un espacio de creatividad, de startups, de tecnología, tienen en Berlín dos sedes, los edificios son increíbles, las instalaciones son increíbles y, aparte, ahora han abierto otra en Hamburgo. Y tienen una planta que es solo para artistas o digamos, más enfocada a creatividad, etc. Y ahí, pues, tú vas, pagas una membresía, digamos, y vas a trabajar. Es una especie de coworking y ahí, por ejemplo, desde Ferrari hasta la Universidad de Programación de Inteligencia Artificial de no sé qué, tienen allí varias oficinas y tú... Es guay porque hay muchas también ofertas de curro o internas en la red, o sea, es muy interesante. Y se sacaron esto de la manga, esta residencia artística, en donde... Había 12 plazas para todo el mundo, artistas de todo el mundo que se presentaran y que fueran allí durante 3 meses a crear un proyecto. Entonces, yo apliqué, no me acordaba, pero había aplicado y tuve la suerte de que me seleccionaron. Seleccionaron también artistas de Los Ángeles, de Irlanda, o sea, de todo. O sea, venía uno de su padre y de su madre. Pude montármelo gracias también al Instituto Ramon Llull, porque si no hubiera sido complicado, porque este tipo de instituciones está muy bien que apoyen a talento y a que se lleven a cabo estos planteamientos. Y nada, allí lo que hicimos fue tener una serie de mentores que venía desde la jefa de Amazon Music hasta... Ostras, ¿cómo se llama? Que para mí fue el que más me encantó, que es como el director creativo de
de Björk, pues seguro que tú he estado aquí, de Björk y de Massive Attack, creo que era. Y es un tío brillante, que hace proyectos transmedia, que hace propuestas inmersivas. Y bueno, desde artistas digitales, artistas, o sea, de todo. Había hasta gente más científica en la primera tanda. Y este era el segundo año que se hacía. No sé si van a hacer un tercer año, porque yo tengo amigos que estaban interesados, lo pregunté y me dijeron que de momento está en stand-by, y allí conoces a estos perfiles, a estos artistas, a estos mentores, y de ahí pues vas experimentando, te metes. Hay un espacio, digamos, tú no tenías, salvo 2 días a la semana, que tenías, digamos, las clases de mentorship, tú tenías el espacio abierto y el estudio de grabación para ir allí y hacer lo que quisieras, para desarrollar el proyecto, que en mi caso era una experiencia inmersiva con un artista digital. Y bueno, estuvimos trabajando y haciendo de todo, y eso me dio pie a conocer, pues a quedarme muy fascinada, sobre todo con la tecnoética, con las cámaras de reconocimiento facial, con los algoritmos, con todo este submundo que está pasando ahora y que está cuestionando un poco nuestra sociedad. O sea, estos aspectos, por lo menos a mí, son los que estuve más de investigación por esa vía. Vaya. Todos estos signos, ¿no?, de que nos adentramos en una distopía, ¿no? Sí. Que todas estas obras de ciencia ficción que dibujaban este futuro ya es un presente es real, está pasando. En gran medida. También has empezado a entrar en el mundo del arte digital, los NFTs. Totalmente. ¿Qué estás creando y se puede adquirir ya tu obra? Se puede. Cuéntanos qué arte digital estás de momento trabajando. Lancé, y esto gracias a Xavi que me hizo, no está por aquí, pero bueno, al Voltron me consiguió, pues es que al final es un entresijo entrar en ciertas plataformas, porque es muy difícil la accesibilidad a tener un perfil, ¿no? Sobre todo en Foundation al principio, ahora no sé cómo estará, sigue siendo muy difícil acceder. Y gracias a poder tener esta invitación, pues creamos una pieza NFT que fue la primera que hice, que es con visuales de un artista digital, también con lettering de Ángel del Corral, y lo lanzamos en Foundation. Y una segunda pieza que acabamos de lanzar hace nada, 10 días, con Turbo Recordings del último EP, que se conformaba un poco pieza NFT, colección de ropa, también de edición limitada, que estaba conectada a un código a un filtro de Instagram. O sea, era como un poco de realidad aumentada. Una idea de olla, pero bueno. Así lo cuentas y si lo veis lo entendéis. ¿Y está vendido ya o no? No, lo hemos sacado, lo que pasa es que tenemos que hacer push en redes, es que al final nos ha pillado con campaña navideña, sacar no sé qué, hacer esto, todavía no, pero bueno, al final hay mucha competencia en todo este... Ya, sí, es que está emergiendo muy potente. ¿Puedo preguntar cuál es el precio de salida de estas obras? Esta segunda fue a 0,5 Ethereums, que no sé a cuánto estará, pero no lo sé a cuánto estará. Y es que, claro, yo cuando empecé a investigar un poco esto, no he profundizado mucho, pero es algo que me interesa, pero vi que, por ejemplo, Holly Herdon estaba empezando a producir obras digitales y a venderlas, y los precios de venta me parecieron, vamos, flipantes, o sea, propios del mercado del arte convencional, ¿no? La equivalencia en dólares que era como $35.000 por una especie de GIF animado o algo así, que eran chulos y tal, pero claro, a mí eso se me escapa del presupuesto. A ver, para mí la magia de este futuro presente, que estamos en transición, de la Web 2 a la Web 3, y que implica contratos inteligentes, blockchain, NFTs, DAOs, la descentralización de la información y de todo. O sea, Holly Herdon es brillante lo que ha hecho con Holly Plus, ha hecho su propio DAO, que es una organización autónoma descentralizada, que es una cooperativa, para que os hagáis una idea, en la que se maneja una propia moneda, un propio token, y decides por dónde va el proyecto. Y Holly Plus es un proyecto, un DAO. Me encantaría tener unos cuantos tokens y formar parte por experimentarlo. Yo formo parte de alguna DAO, y me parece que es muy interesante por la claridad y por volver a darle valor a las obras musicales. Que ahora, la obra musical... O sea, las plataformas de streaming, bajo mi punto de vista, lo que se ha hecho es justificar la piratería. Yo consumo, sí, uso Tidal o uso Spotify, pero
es justificar, no le damos valor a la música ya, no compramos música. Y ahora, gracias a todo esto, se le vuelve a dar valor al arte, a la música o artistas digitales, a obras digitales. Este es un debate que está ahora, tú ya has dejado tu posición más o menos clara, pero claro, el debate es si todo este mundo del arte digital y los NFTs es una burbuja que en algún momento estallará o si es el futuro, ¿no? Y hay gente que opina que es una burbuja porque es un disparate que se puedan llegar a pagar, pongamos por caso, $30.000 por un original de un MP3, ¿no? Pero hay gente que dice que no, que esto es como quien se gasta, pues eso, $30.000 en un cuadro que es arte abstracto, no figurativo, etc. Entonces, yo creo que ahora mismo la experiencia lo que está diciendo es que hay un mercado global que ha recibido esto muy bien y cuando estamos hablando del mundo entero, estamos hablando de todo tipo de consumidores potenciales que no sabemos cuál es su cuenta corriente, pero que pueden estar forradísimos y que han decidido libremente que en vez de comprar arte abstracto, un cuadro para colgar en su casa, pues que quieren tener la propiedad, ¿no?, de una obra de arte digital. Y digamos que esta base que ya está, digamos que formada desde hace ya muchas décadas, incluso siglos, que es el mercado del coleccionismo de arte, es la que va a sostener a una nueva forma de arte que está emergiendo, ¿no?, que es el arte digital. Para mi gusto hay dos realidades. Una, la especulativa, que es la de los titulares, que es a la que la gente le interesa que salgan las noticias, y otra, muy real y que está a la par de un mercado mucho más honesto, que respete también al usuario y nuestra información y que valore otra vez el arte. Y pues sí, por ejemplo, la de Jorge Gerdón igual vale 35.000, pero es que hay otras obras que no se están vendiendo a ese precio. Y es que hay todo un movimiento que no está saliendo en las noticias y que es real y que está sucediendo y que sellos, por ejemplo, me encanta estar en Turbo ahora mismo porque es el único sello, de hecho vamos a sacar cosas, por ejemplo, en Catalog, que es de las pocas plataformas yo he conseguido tener acceso y uno de los retos que quiero hacer ahora en Navidades es meterme a sacar tiempo para poder sacar música en estas plataformas digitales más enfocadas a lo musical, porque Foundation va más dirigido a lo visual. Sí, sí. Y hay esta otra realidad no especulativa que no interesa a las grandes corporaciones que suceda, como por ejemplo, si esta Web3, si yo firmo un contrato con Turbo y ya tienen un smart contract, digamos, que es un contrato inteligente y que va por blockchain, en cuanto en Spotify hagan una escucha, cualquier persona, automáticamente ese dinero va a mi banco. Entonces, no tienes que estar esperando la reunión anual o el mail anual que te dice el sello, que dice, no, este es el Excel. Datos opacos que se pueden falsear de, no, tú solo has tenido estas reproducciones en Spotify, porque son datos opacos, entonces te pagan lo que les da la gana. A las grandes corporaciones no les interesa que esto suceda, pero hay mucha gente que sí, que está interesada porque es lo justo y es lo honesto. Y vuelves a darle sentido a la industria musical. Hombre, desconocía esto, de ese tipo de porque contratos. no interesa que salgan las noticias esto, claro. Lo desconocía, pero me parece una muy buena solución, sobre todo porque el gran problema de los artistas, sobre todo a la hora de editar música, es que el retorno de esa música es o muy corto o seguramente hay muchas posibilidades de estafa, ¿no? Porque la opacidad que hay con Spotify es la misma opacidad que había antes con los derechos de autor, ¿no? Que te llegaba el cheque de... Y sigue pasando, Y sigue pasando, ¿no? No vamos a decir nombres, pero todos sabemos ¿no? cuáles son las compañías, ¿no? que llevan los derechos de autor en los diferentes países, ¿no? Y tú cómo sabes cuántas veces, o sea, cuánto tienes que cobrar, cuántas veces ha sonado tu música en la radio, cuántas veces se ha utilizado tu música, no sé qué. Claro, hay una serie de usos que sí que están más o menos controlados. Si a ti te viene una campaña de publicidad y quiere tu música, pues bueno, hay un contrato, sabes cuántas reproducciones puede haber en la tele, en la radio, etc. Exacto. Pero claro, que muchas veces por el camino se va perdiendo mucho dinero que ¿quién se lo embolsa? Pues seguramente un directivo que esté en Suecia o en Los Ángeles o en Madrid, ¿no? Ahí estamos. Y no te lo llevas tú o ninguno de tus colegas. Que al final lo que te llevas por reproducción es como todo el mundo compartiendo en Spotify los grapping de todos los géneros más escuchados, no sé qué, pero al final es que es una plataforma que, igual que todas las digitales, es una de las que peores paga, la que peor es YouTube, pero es una vergüenza que una plataforma así esté pagando 0,0001 cuando yo estoy creando eso. Al final se queda todo por el camino, por intermediarios. Y estos intermediarios en esta web 3.0 desaparecen, porque
está mucho más reducido y se quitan. Por eso a las grandes corporaciones les interesa. A ver, no es un rollo aquí antisistema. No estoy hablando que es real y que hay compañías y empresas que están apostando. Audius es otra plataforma tipo SoundCloud que está apostando muy fuerte, que de hecho Elena Howe, no sé quién, bueno, Turbo está ahí también, está Diplo, hay artistas ya ahí, y hay artistas potentes, que Diplo de hecho es uno de los grandes, le flipa el mundo NFT y está metidísimo en grupos de Discord. Richie Houghton también tiene... Todo esto está pasando en Discord, en servidores de Discord, y muy pocos artistas de la electrónica están metidos ahí. Y lo guay que, digamos, artistas de vanguardia, o por lo menos a mí, al margen de te puede gustar o no, pero a mí me gusta mucho Richie Houghton. No ha dicho, no se ha sentado a facturar, sino que, o sea, siempre intenta ir un paso más allá y hacer cosas diferentes, y eso yo lo admiro y lo respeto, y está muy metido en todo esto también. De él no me extraña, ¿no? Porque él ya era comprador de cuadros, ¿no? En su momento, pues lo lógico es que también le interese este mundo. No sé cuánto comprará ni cuánto se gastará, pero que le interese me cuadra perfectamente. Esta entrevista se podría extender horas y horas y horas, pero yo una cosa que te quiero agradecer es que, a pesar de que pocas veces dices que no, es que hayas dicho que sí a esto. ¿Cómo ve la parte que me hace mucho, de verdad, Javier? O sea, te lo digo en serio, yo me encanta, yo tengo... bueno, te conocí por Loops, por los libros, por el primer tomo, digamos, el clásico, que ese estaba de hecho descatalogado, flipé para conseguirlo, y yo vivía en Galicia. Ah, o sea, te costó conseguirlo. Fuiste de las que llegaste tarde. Sí, claro, yo no sé qué edad tendría, pero... ¿Cuánto te costó, por curiosidad? No, lo conseguí al precio, pero descatalogado en una librería de no sé qué, y lo pude conseguir. Entonces, yo siempre... Y luego, bueno, las críticas que ibas haciendo, entrevistas, y bueno, que es muy guay que se esté haciendo Fueron buenos tiempos, era cuando la prensa musical pues, todavía estaba... Se mantenía, ahora ya se ha derrumbado también todo por eso. desgracia. Pero bueno, es una pena y se nota, al final, en las entrevistas. Bueno, no nos lamentemos, porque también podemos hacer experiencias como esta. Y yo quiero aprovechar este momento, antes de que entremos aquí en una fase de halagos un tanto vergonzantes, para darte las gracias por tu tiempo, por habernos contado todas estas cosas, por haber venido. Y como siempre decimos, ya conoces Imagine Café, esta es tu casa ya para lo que quieras. Gracias. Es decir, que no únicamente podemos hacer estas entrevistas, se pueden hacer muchas más cosas que tienen que ver pues, con otras cosas que estás tú tocando, ¿no? Como pues, la divulgación, los clinics, los workshops, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Mucha suerte en el futuro, que sigas desarrollando tus proyectos, y un aplauso por todo lo que has dicho. Gracias.